Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este 13º episodio de La Vida se mide en mundiales. Y hoy tengo a un periodista que no quiero decir se ha vuelto reconocido, pero tiene una amplia trayectoria en medios, ya nos va a contar un poco de su camino, pero que últimamente en esto de la táctica, del análisis de juego, ha tenido mucho valor, y eso también ya le vamos a preguntar a Vicente Muglia, que ha trabajado en Olé durante muchos años. Vicente, muchas gracias por la invitación, por el tiempo, por aceptar esta charla. Y la pregunta de rigor: ¿cuántos mundiales en la espalda? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, gracias a vos por la invitación. Y bueno, a ver, ¿cuántos mundiales? Tengo una duda, ¿no? Para preguntarte, porque bueno, en el Mundial del 78, de 1978 en Argentina, yo tenía apenas 1 año y medio de vida. Obviamente no recuerdo nada, no recuerdo el título logrado por la selección argentina dirigida por César Luis Menotti. Sí, tengo testimonios de mi madre y mi padre diciéndome que mientras ellos veían por tele los partidos de Argentina, yo gateaba y caminaba al lado del televisor. Así que bueno, pero lamentablemente lamento mucho no haber podido vivir aquella Copa del Mundo, ¿no? Y la del Mundial 82 de España, tengo mis primeros recuerdos de un Mundial, pero yo te digo, ahí tenía 5 años y los recuerdos no son tan rigurosos, ¿no? Son más pantallazos, más algunas jugadas, algunos partidos, algunos goles, pero sí puedo decirte que el primer mundial que realmente recuerdo, y sobre todo por lo acontecido en ese mundial, fue México 86. Yo ya ahí tenía 9 años y medio, viví la consagración de la selección argentina. Fue obviamente el momento, la cúspide para cualquier hincha del fútbol, que su selección se consagre campeona del mundo. Bueno, ahí en ese Mundial 86 nació mi amor eterno por Diego Maradona. Así que bueno, podríamos contar desde el 86, ¿no? Aunque el 82 tenga algunos recuerdos, contemos desde el 86. Yo quiero hacer este paralelismo contigo, porque, por ejemplo, yo nací del 95 y hasta Ecuador no clasificó al Mundial hasta el 2002, por ejemplo, y nosotros, mi generación y los más chicos, hemos sido unos suertudos, como dicen mis tíos, como decían mis abuelos, porque nosotros estuvimos en las buenas. Digamos que mis tíos y mis abuelos, por ejemplo, se tuvieron que bancar casi toda la vida sin ver a Ecuador en un mundial, y nosotros ya desde pequeños lo vimos. Algo parecido pasó contigo, es decir, que al año y medio Argentina fue primera vez campeón, a los 9 viste a Diego ganar el mundial. ¿Qué significó para ti, para tu generación, el haber crecido ya siendo campeón del mundo? Sí, bueno, fue una cosa increíble, realmente, para los que somos amantes del fútbol, ¿no? Imagínate que cuando yo tenía 9 años, en ese momento yo viviendo en Buenos Aires, me la pasaba todo el día, fuera del horario escolar, por supuesto, todo el día en la calle, en lo que decimos en Argentina, el potrero, jugando no al fútbol, sino a la pelota, jugando a la pelota con mis amigos del barrio. Y era, bueno, obviamente esa época, ese momento de la vida es uno de los momentos, creo que uno recuerda siempre como uno de los más bonitos, ¿no? Porque es un momento en la infancia en el cual tu única preocupación es que no sea un mal día, o que no haga mucho frío, o que no llueva, para que te dejen salir a la calle a poder patear esa pelota, ¿no? Y nosotros, en mi caso particular, yo crecí, si bien aquí en Buenos Aires todos mis amigos y yo éramos hinchas de algún club del fútbol argentino, pero todos crecimos siendo hinchas de la selección argentina. Había un sentimiento muy fuerte hacia la selección argentina porque, claro, se había consagrado campeona del mundo, y sobre todo
una idolatría muy grande hacia Diego Maradona, ¿no? Yo jugaba al fútbol de chiquito y en esa edad, en esa época, uno llevaba la pelota y era como que también a uno le gustaba relatar el partido y decía, la lleva Maradona, la lleva Maradona. Es decir, Maradona para nosotros, para mis amigos, para mí, era un ser mitológico. Era alguien que estaba allá en lo más alto y no había chance de poder bajarlo de ese pedestal. A tal punto te voy a decir que el término, el concepto, ¿no? La palabra, el apellido Maradona en la Argentina, al menos por las personas de mi generación, era utilizado como un adjetivo calificativo que solamente lo utilizábamos para destacar a alguien, no importa en el ámbito que fuera, pero era para destacar a alguien en cualquier situación de la vida que hiciera algo muy por encima de lo normal, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el colegio, algún compañero tenía alguna destreza, alguna habilidad, y decíamos, pero ¿quién es este? ¿Maradona? Como, y no era simplemente relacionado con el fútbol. Si había un compañero que era muy estudioso y en un par de exámenes se sacaba todo 10, decíamos, este es Maradona. Es decir, utilizábamos el apellido Maradona como un concepto, ¿no? Como un adjetivo, como para elogiar a alguien. En vez de decir, este es un fenómeno, decíamos, este es Maradona. Y todos crecimos de esa manera, viéndolo a Maradona no como un ser humano como cualquier otro mortal, sino como más que un extraterrestre, yo diría como un dios, ¿no? Y yo creo que mi vida está muy, muy relacionada con momentos de mucha alegría que he tenido, han también estado relacionados, más allá de cuestiones personales, con grandes momentos que ha tenido Maradona como futbolista, y algunos bajones o tristezas que uno ha sufrido también están relacionados con situaciones negativas que ha sufrido Diego, ¿no? Es una persona que escapa mucho más a lo que es el amor por la selección argentina, por la camiseta argentina, al menos para mí y para muchos de aquellos chicos que jugábamos a la pelota, que hoy ya tenemos 40 y pico de años, pero que cuando nos recordamos en aquellos momentos, siempre viene en el recuerdo y en la charla la figura de Diego. ¿Qué sentiste cuando iban pasando los partidos en el Mundial 86? Y cuéntame cómo viviste ese partido con Inglaterra particularmente, pero a partir de ahí la semifinal y la final con Alemania. Sí, bueno, yo era muy chico, tenía 9 años, vivía los partidos con mucha expectativa, con mucha ansiedad, la previa de cada encuentro. Mi papá, Jorge se llamaba, era futbolero, pero no tan fanático, ¿no? Le gustaba el fútbol, pero obviamente la selección argentina y un mundial era una causa nacional. Entonces, él en la previa tenía una cábala que delante, digamos, por encima del televisor, apoyaba una ristra de ajos, ¿no? De cabezas de ajo, porque aquí en Argentina había una tradición que se decía que eso traía suerte y alejaba, digamos, la mala onda, ¿no? Entonces, yo dependía un poco si bien en esa época a mí me gustaba mucho el fútbol, y yo ya a esa edad, a mí me preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, y yo decía periodista deportivo. Me gustaba leer todas las noticias que aparecían en los diarios de Argentina. Mi papá compraba el diario Clarín y bueno, yo todos los días esperaba con ansias que él llegara de su trabajo para traer el diario y yo poder leerlo. Una vez por semana salía la prestigiosa revista El Gráfico, y también esperaba con ansias el día martes
por la mañana que salía en los puestos de diarios, ya estaba publicada la revista y bueno, siempre, no siempre la comprábamos en mi casa, porque era una revista que salía un poco más cara, pero uno esperaba eh, la posibilidad en algún momento de comprarla para leerla, ¿no? Pero yo me apoyaba mucho también en mi papá, en qué opinaba él de los partidos. Y habíamos llegado a ese Mundial del 86, yo lo escuchaba con cierta desesperanza, ¿no? No había mucha expectativa tanto de él como del pueblo argentino con que la selección pudiera hacer un gran mundial. Las eliminatorias no habían sido muy positivas, se terminó clasificando de manera con mucha angustia, de manera agónica, en aquel famoso partido con Perú y el empate final en el Monumental en el año anterior, en el año 85. Y todo lo que fue la gira previa al Mundial, los resultados no habían acompañado, pero sobre todo el rendimiento. Entonces había muchas dudas y bueno, había como siempre una ilusión de que le vaya bien, pero en ningún momento, desde que arrancó el Mundial, creíamos que Argentina iba a llegar a la final o que se iba a consagrar campeona del mundo. Cada partido se iba viviendo con la expectativa de avanzar, de seguir adelante, pero no teníamos, digamos, la certeza de lo que podía ocurrir, porque además era una época donde el mundo no estaba tan globalizado, el deporte no estaba tan globalizado como ahora. Entonces, por ejemplo, en cuartos de final tocaba Inglaterra y no había tantas referencias de cómo era el juego de Inglaterra, ¿no? Más allá de que uno podía haber visto algún partido de Inglaterra en ese mismo mundial, la realidad es que uno tenía poco conocimiento. No es como ahora que uno se fija en internet y puede saber con detalle cómo juega el próximo rival de tu selección, ¿no? Entonces, cada partido se vivía con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad. Yo recuerdo que algunos de los partidos, como el Argentina-Italia en la primera ronda, llegué a verlo justo cuando volvía del colegio, de la escuela, y justo comenzaba el partido. Es decir, vi todos los partidos desde el debut con Corea del Sur. Así que bueno, a medida que iba Argentina avanzando, obviamente la ilusión iba creciendo y digamos, la expectativa con que llegara lo más lejos posible, ¿no? Yo creo que el partido clave, más allá de la épica que ha tenido ese encuentro, fue con Inglaterra, porque ahí creo que Argentina se recibe realmente de candidata al título. Recuerdo ese partido, luego del partido, con mi papá y mis hermanos, salir con el auto y con una bandera argentina, recorriendo las calles, tocando bocina, toda la gente saliendo a las calles a festejar. Creo que ahí es donde me parece que todos creímos, no que iba a salir campeón, pero sí que era una chance real, ¿no? Y posible. ¿Qué te acuerdas de la final? Porque fue un poco parecido a lo que pasó hace unos meses en Qatar. Es decir, Argentina ganaba 2-0, le empataron, pero después logró hacer el tercero al final. Sí, la verdad que es cierto, fue increíble porque bueno, cuando Argentina ganaba 2-0 a Alemania, parecía que era un asunto ya liquidado, que estaba definido, pero bueno, Alemania es Alemania, ¿no? Y llegó al empate, faltaba un rato más, pero creo que nosotros en general, más allá de que Argentina tenía un muy buen equipo y un muy buen funcionamiento, había como una confianza extrema, te diría, de que en algún momento Diego iba a frotar la lámpara y algo iba a surgir. No, el empate, si bien me acuerdo que causó como cierta desazón en el momento, recuerdo a mi papá como alentando, mirando la tele y alentando, diciendo, no pasó nada, hay que seguir jugando igual, como está jugando hasta ahora, y vamos a ganarlo, hay que digamos, aguantar este golpe que había sido ese empate alemán. Y seguir de la misma. Es decir, había confianza, no había una situación de
de derrota anticipada, ¿no? Y bueno, apareció ese pase de Maradona entre algunos alemanes para el pique de Burruchaga, y ese pique de Burruchaga corriendo hacia el arco de Schumacher con Hans-Peter Briegel corriéndolo por detrás, y parecía que, no sé, no terminaba más de llegar al área de Alemania. Es decir, recuerdo, ¿viste esa imagen en la que está la gente mirando, observando el partido por televisión, y a medida que se va acercando el jugador al área, la gente se va levantando de sus asientos? Bueno, eso fue lo que yo recuerdo de ese momento, ¿no? En mi casa, ir levantándonos, y bueno, cuando hace el gol fue realmente una explosión, un estallido, unos gritos, unos abrazos interminables, lágrimas de alegría, de emoción. La verdad es que es un recuerdo para mí, el Mundial 86, realmente imborrable, inolvidable, porque, bueno, primero por la edad. Yo creo que, como te decía antes, en la infancia uno no está pendiente de cosas relacionadas con el trabajo, con la vida, con la familia, ¿no? Es todo mucho más puro, mucho más sencillo, y lo que nos movilizaba en ese entonces era el Mundial, era la selección, era Maradona. Y realmente también recuerdo los abrazos con mi papá, con mi abuelo materno, que vivía debajo de nuestra casa. Entonces él subía en el momento de los partidos para acompañarnos a ver los partidos. Él era italiano, salvo el partido entre Argentina e Italia, vimos todos los partidos juntos. Y esos abrazos son, creo que, una de las cosas también que me van a quedar para toda la vida, para toda la vida. Es decir, cómo el fútbol es capaz de emocionar en forma conjunta, ¿no? Porque uno se emociona y el de al lado también, y así como en los estadios de fútbol a veces ha ocurrido que uno se abraza con alguien desconocido que tiene al lado solamente por compartir la misma camiseta, la misma pasión. El hecho de estar abrazándote con tu padre, con tu abuelo, no era algo habitual en aquella época. Es decir, desde el punto de vista cultural, ha cambiado la relación de los padres con los hijos en los últimos años. Yo soy padre y hoy tengo una relación con mi hija, y he tenido, desde que nació, tiene 17 años, una cercanía, un afecto que se demuestra con gestos, con abrazos, con un beso, con un te quiero. En esa época, estamos hablando mediados de los 80, nuestros padres, digamos, tenían una mayor distancia desde el afecto, ¿no? No eran tan demostrativos. Entonces, los pocos momentos donde demostraban ese amor, era justamente, uno de esos momentos era justamente por el fútbol. Entonces, esos abrazos eran mucho más que un abrazo gritando un gol, ¿no? Eran situaciones que no eran habituales, ¿entendés? Sí, queda bastante claro. Quiero volver un poquito a esto del periodismo. Tú hace un rato dijiste que tenías claro que ibas a estudiar la carrera. ¿Hubo un episodio, un momento que te hizo dar como el clic de decidirte esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida? No, la verdad es que es un caso muy raro el mío con respecto al periodismo deportivo, porque yo desde muy chico, desde que tengo uso de razón al menos, nunca dije o nunca pensé en dedicarme de grande a otra cosa que no fuera el periodismo deportivo. Y eso que yo era un apasionado por jugar al fútbol, y sin embargo, a pesar de eso, nunca dije, yo quiero ser futbolista cuando sea grande. No, yo quería ser periodista deportivo. Y es raro, lo digo, porque uno dice, bueno, ¿cuál fue lo que me incentivó, lo que me estimuló a eso? Y yo no tenía un ejemplo en mi casa como para decir, bueno, mi papá era periodista, entonces yo quería hacer lo mismo que mi papá, o que mi tío, o que mi abuelo. Es decir, nadie de mi familia estaba relacionado con el periodismo. Mi papá era mecánico, arreglaba autos, mi mamá era ama de casa, estaba con los quehaceres del hogar. Y yo no sé por qué, pero siempre me atrajeron los deportes, siempre me gustaron. Desde muy chico miraba
fútbol, cualquier partido que dieran en la tele. Miraba, por ejemplo, automovilismo, la Fórmula 1, porque a mi papá le gustaba la Fórmula 1, miraba con él la Fórmula 1. Si había un partido de tenis, miraba un partido de tenis. Me interesaban todos los deportes, me gustaba mucho leer y sobre todo cuando aprendí a leer y a escribir, me gustaba también mucho escribir. Entonces, yo, por ejemplo, siempre cuento una anécdota de que cuando era chico y empecé a leer y a escribir, a los 5 o 6 años, eh, era la época en la que había unos soldaditos de plástico verdes con los que jugábamos, y yo, ¿qué hacía con esos soldaditos? En lugar de jugar a la guerra, yo hacía mi cama y encima de mi cama, sobre la sábana, armaba 2 arquitos y con los soldaditos armaba un partido de fútbol y una bolita hacía de pelota, ¿no? De balón. Y yo movía la pelota de un muñequito a otro muñequito, se iban pasando la pelota y yo jugaba de esa manera a los 5 o 6 años y relataba, comentaba ese partido imaginario que yo estaba inventando con esos muñequitos. Pero ahí no terminaba el juego. Una vez que dejaba de jugar, automáticamente me iba al escritorio y en esos cuadernos de hojas rayadas y de tapa blanda, tomaba una virome, una lapicera y escribía el comentario de ese partido que yo había imaginado con esos soldaditos. O sea que, digamos, ya desde muy chico tenía ese afán de comentar, de escribir sobre fútbol y escribía cuáles habían sido las formaciones que yo había imaginado y a cada futbolista yo le colocaba una calificación, un puntaje. Y eso tenía 6 años, es decir, fue cuando estaba en primer grado. Recuerdo que la maestra de primer grado, justamente la señorita Isabel, me acuerdo que se llamaba, una vez le preguntó si alguien sabía qué quería hacer cuando fuera grande. Y yo recuerdo que fui el primero del salón que levantó la mano y dije periodista. Entonces digo, no sé cuándo surgió eso, si fue ya lo traje de nacimiento o, no, o qué, pero no hubo algo que me generó eso. Es decir, siempre quise ser y hacer esto, y en ningún momento a lo largo de los años tuve dudas ni cambié de decisión, de postura. Cuéntanos un poquito cómo llegas a Diario Lee y al mismo tiempo es lo que te iba a preguntar, y cómo lograste mantenerte, cómo has logrado mantenerte tanto tiempo en Diario Lee. Me parece que con lo que acabaste de decir, con esto de que estabas seguro qué querías hacer cuando seas grande y además por esta pasión de comentar los partidos, de ver, de imaginarte cosas, seguramente eso también se refleja en tu pasión por hacer tu trabajo. Sí, yo ingresé en el Diario Lee en el año 97, 1997, fue justo el último año de mi carrera eh, como periodista deportivo, en lo que sería aquí la educación, en la Argentina, la educación terciaria. Y había un sistema de pasantías por los cuales aquellos alumnos que en la escuela de periodismo donde cursaban tenían buenas calificaciones, eran derivados a distintos medios de aquí de Argentina para realizar prácticas, ¿no? Ya en una redacción, ya de manera real, no imaginaria. Y bueno, en el año 97, en abril del 97, es decir, en estos días se están cumpliendo ya 26 años, yo tenía 20 años nada más, ingresé a trabajar en el Diario Le por medio de una pasantía que duraba 12 meses. Y bueno, en esos 12 meses hice muchas prácticas, me tocó ir a cubrir partidos del ascenso del fútbol argentino, poder escribir notas, realizar algunos reportajes. Y bueno, cuando finalizó la pasantía, es decir, a los 12 meses, las autoridades, los directores y jefes del diario habían quedado muy conformes con mi labor, con mi trabajo, y decidieron que yo continuara en el diario, ¿no? En el Diario Le. Pero bueno, yo creo que lo que fue importante para ese trabajo que pude mostrarme y que ellos vieran, digamos, lo que yo podía llegar a hacer, además de la pasión que yo sentía por el periodismo, creo que también fue muy importante
por un lado la capacitación que uno trataba de sumar día a día, y por el otro, además de la capacitación, también la perseverancia, ¿no? El estar siempre ahí al pie del cañón. Yo creo que a veces solamente con la pasión no alcanza, se necesitan otras cosas. Y yo, como ya desde muy chico, yo estaba muy convencido de lo que quería hacer. Cuando yo estaba en el colegio secundario, digamos, en el segundo nivel de educación aquí en Argentina, yo comencé a trabajar en una emisora de radio. Uh-huh. Había un programa de radio en el que yo hacía como unas salidas donde hablaba de la parte deportiva en un magazine y de información general, y yo hablaba asumaba, digamos, la cuota de información deportiva, y a partir de ahí empecé con la ejercitación, y en ese momento todavía no había comenzado a estudiar periodismo, es decir, recién estaba en el colegio secundario, tenía 16 años, y ya ahí había comenzado con lo que se puede decir con la capacitación, ¿no? Que es la ejercitación, poner en práctica lo que uno fue aprendiendo, tratando de mejorar. Cuando me tocó estar en la facultad, lo mismo. Yo era de estar muy atento, de prestar mucha atención en las clases, porque quería hacer las cosas de la mejor manera. Y ese camino lo continué después en Olé, porque ese primer año como pasante también trataba de absorber todos los consejos, sugerencias, claves que me daban aquellos periodistas ya de raza de mucho tiempo trabajando en el diario, que obviamente a mí me servían como ejemplo para saber cómo tenía que trabajar y cómo tenía que hacer las cosas. ¿Siempre te interesó la táctica, el análisis un poco más, o de saber por qué pasan ciertas cosas en el fútbol, o sale por algo esporádico, o más bien cuéntanos un poquito? No sé, creo que eso tiene que ver con una forma de ser más personal, no como periodista. Es decir, yo me considero una persona curiosa, pero sobre todo una persona bastante racional, que muchas veces se la pasa buscando el porqué de las cosas, ¿no? El por qué ocurren las cosas. Y a mí siempre me interesó esa parte del periodismo y esa parte de lo que tiene que ver con el fútbol, que es el análisis, ¿no? Analizar por qué un partido terminaba con un determinado resultado. Es decir, ¿qué había ocurrido para que un equipo ganara y otro perdiera? ¿Qué había pasado? ¿Cuáles habían sido las claves? ¿Por dónde había pasado el nudo de la cuestión, ¿no? Que determinó que un equipo ganara o que terminaran empatados? ¿O por qué, si un equipo era dominador, no podía transformar ese dominio en situaciones de gol o en goles? Entonces es como que siempre tuve, digamos, un interés por ir un poco más allá y no quedarme solamente con la explicación de que un equipo ganó y porque ganó fue el mejor, porque no siempre gana el mejor. Entonces fue todo un proceso madurativo, porque digamos, a veces en el periodismo deportivo hay que cumplir diferentes funciones, y yo creo que pasé por todas, ¿no? Me ha tocado cubrir partidos y hacer solamente la zona de vestuarios, para el diario. Me ha tocado en un momento hacer entrevistas, me ha tocado en otro momento cubrir entrenamientos y buscar focos de las prácticas, que ha ocurrido en una práctica puntual. Entonces, digo, pasé por diversas facetas dentro del periodismo, hasta que llegó un momento, ya un poco más grande, en el que empecé a profundizar por mi propia cuenta, en cuestiones del juego. Yo quería saber más, sentía que no solamente quería saber más para mí, quería saber más para poder transmitírselo a la audiencia, ¿no? Ya sea el oyente, el espectador, el lector. Quería tener más herramientas para poder analizar el juego de una manera más rigurosa, de una manera más profunda. No me quedaba solamente con el resultado. Y bueno, con los años, sobre todo en los últimos, te diría que en los últimos 7, 8 años, comencé a profundizar en eso,
me metí, me involucré cada vez más con charlas con entrenadores, con cursos, leyendo mucho sobre táctica, me gustaba mucho lo que era la táctica y la estrategia. Y también en el medio de eso escribí un libro, Chepep, que era la conexión de Guardiola con el fútbol argentino, y ese libro tiene mucho de contenido táctico. Y bueno, creo que encontré en estos últimos años el lugar donde, de todas las facetas del periodismo, donde me siento más cómodo, más a gusto. A mí el periodismo me apasiona en general, ¿no? Todas las ramas y todas las facetas del periodismo, pero sin duda que el análisis táctico, el análisis de los partidos, es lo que más me gusta, si me dieran a elegir, hacer lo que hoy hago, que es analizar partidos y poder transmitirlo y dar cursos de táctica, porque es algo que hago con pasión, es algo que me gusta transmitir, me gusta la docencia. Así que bueno, en ese aspecto realmente me siento muy contento, ¿no? Y muy completo, digamos, profesionalmente. Te quiero preguntar sobre Qatar 2022. ¿Cómo viviste en general el torneo? ¿Qué se te pasó por la cabeza después de del primer partido, ese que Argentina pierde con Arabia? ¿Y cuál crees que fue no sé si decir la clave, pero uno de los factores por los cuales Lionel Scaloni logró esto que a mí me pareció lo más relevante del torneo como tal, que fue adaptarse a los contextos de cada partido y sobre todo a tomar estas decisiones que pudieron haber salido mal, evidentemente, como por ejemplo me parece que no sé si la más importante, pero la que uno más se acuerda es este Di María de 11 bien abierto en la izquierda, mano a mano con el lateral francés en la final, algo que me parece que a nadie se le cruzó por la cabeza en ese momento. Sí, a mí me pasó algo puntual y también algo raro y llamativo con este Mundial de Qatar, que fue lo siguiente. Desde unos meses antes de realizarse el Mundial, yo tenía no te voy a decir la seguridad, porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero sí tenía la convicción, la sensación, íntimamente, ¿no? Íntimamente, la certeza de que Argentina iba a salir campeona del mundo. Y, de hecho, bueno, hay dos compañeros de trabajo con los que antes de que comenzara el Mundial de Qatar hemos hecho apuestas donde yo les he apostado cenas con que Argentina iba a salir campeón, ¿no? Pero no era por una cuestión ni desde la parte del conocimiento, ¿entendés? No lo decía desde yo sé que Argentina va a salir campeón por esto, por esto, por esto. No tenía un motivo, pero sí era algo que sentía. Era una sensación que sentía que estaba como todos los planetas alineados para que Argentina saliera campeón, para que Messi, en lo que seguramente iba a ser su último mundial, pudiera, digamos, cumplir, digamos, con su cuenta pendiente, que era levantar el trofeo de la Copa del Mundo, algo que él también lógicamente merecía, más allá de la selección argentina, digo, en el caso personal de Leo, pero no sé, tenía esa sensación. Entonces me pasó de ver el Mundial, más allá de mis ojos de analista, de ver el Mundial con cierta tranquilidad. Es decir, Argentina perdió el primer partido con Arabia Saudita, toda una sorpresa, toda una situación que aquí en Argentina llamó la atención, ese resultado. Nadie se lo esperaba. En la Argentina había un clima muy exitista y muy triunfalista, desde la obtención de la Copa América un año antes, ganándole a Brasil la final en el Maracaná, ese mismo año del Mundial obteniendo la finalísima en aquella final con Italia en Wembley. Había como un espíritu, una sensación generalizada en el pueblo argentino de vamos a salir campeones o vamos a hacer un gran mundial. Entonces ese primer partido fue un masazo, ¿no? Fue un golpe, un golpazo de knockout tremendo para la expectativa de la gente. Y sin embargo, yo tenía la tranquilidad de que seguía sintiendo lo mismo. Mis sensaciones era que Argentina iba a llegar muy lejos, que tenía muchas chances de salir campeón y que era un resultado que se podía revertir, porque el Mundial, hay un momento donde te da revancha,
es justamente en la primera fase, ¿no? En la zona de grupos. Después ya no tenés revancha. Haces un mal partido y te quedás afuera. Y sentía que si el plantel se soltaba y recuperaba un poco su esencia de juego, la identidad que identificó al equipo de Scaloni desde la Copa América lograda en Brasil hasta el Mundial, Argentina iba a tener chances de levantarse, ¿no? De recuperarse. Para mí, por eso digo que el punto de inflexión, el antes y el después, lo que marcó para mí la diferencia que terminó aliviando y quitándoles una presión de encima a la selección argentina, fue el triunfo en el segundo partido frente a México y sobre todo un momento, que es el momento del gol de Messi, ¿no? Que abre el partido, porque hasta ese momento México le había cerrado los caminos a la selección argentina le costaba entrar, le costaba generar situaciones tácticamente en el duelo táctico. Martino estaba prevaleciendo por sobre Scaloni y ese gol de Messi que encontró el tiempo y el espacio en el momento justo, en el lugar adecuado para definir con ese zurdazo desde afuera del área, yo creo que liberó a la selección argentina de los fantasmas de una eliminación prematura, la liberó de ciertas tensiones de lo que significaba jugar una Copa del Mundo, con ciertas presiones también de parte del pueblo argentino, con que Argentina tenía un equipo como para salir campeón. Y a partir de ahí, de a poquito, se comenzó a ver otra selección, una selección más cercana a lo que nosotros habíamos visto en el último periodo, una selección jugando a lo que nosotros denominamos la nuestra, que es el típico estilo del fútbol argentino, el estilo del toque, de la gambeta, del juego asociado, de juntarse para tocar y avanzar, del tiempo, el espacio y el engaño como parte clave de este juego. Y a partir de ahí creo que la selección se soltó, se liberó. Si bien hubo momentos de sufrimiento, porque, insisto, esto es fútbol, la pelota es redonda y por más que uno la quiera controlar, es difícil controlar los partidos porque hay un rival que también juega, ¿no? Entonces hubo momentos de cierto dramatismo, como el partido con Países Bajos en cuarto de final, que Argentina había sido dominador, estaba ganando por 2 goles de diferencia y termina Países Bajos empatando en el último minuto para ir a la largue. Y vos fijate ahí que también se notó ahí claramente de qué estaba la personalidad del equipo argentino, porque que te hagan un gol en el último minuto, ya en el descuento, después de haber estado en ventaja por 2 goles de diferencia, puede hacer caer anímicamente a cualquier equipo. Sin embargo, en ese alargue, en ese tiempo de prórroga de media hora, de 30 minutos, Argentina fue gran dominador y además creo que esos 30 minutos fueron de los mejores que hizo el equipo de Scaloni en Qatar. Lo que habla de que había una situación de aquí no ha pasado nada, vamos a seguir jugando de la misma manera, no había caída desde el punto de vista anímico, entonces eso daba la muestra de que el equipo estaba fuerte en lo mental, ¿no? Y en lo motivacional. Incluso en el partido de la fase de grupos con Polonia, el partido iba 0-0 y sobre el final del primer tiempo hay un penal para la selección argentina, lo ejecuta Messi, Chesney lo desvía la pelota, el partido sigue 0-0 y termina el primer tiempo. Y eso, en esa jugada, esa acción, en otro momento, en otro año, hubiera sido el puntapié para un bajón anímico tanto de Messi como del resto de sus compañeros. Y eso no ocurrió. Argentina en el segundo tiempo salió a jugar con la misma intensidad, con el mismo afán de protagonismo. Así que me parece que más allá de lo táctico, que es importante obviamente, creo que la Argentina tuvo para conquistar el título ese fuego sagrado, ese hambre de gloria y esa fuerza desde la mente, desde lo anímico, esa fortaleza que es la que tienen los campeones, ¿no? Porque digo, tácticamente hay equipos que son muy perfectos, muy armaditos desde lo estratégico, desde lo posicional, pero que ante un golpe, ante algún imprevisto en el juego, esos equipos se caen, ¿no? Y Argentina en ningún momento se cayó, y ni siquiera se cayó
una vez que Francia logró la igualdad y después del gran partido que había hecho la selección, cuando también otra vez en la final del Mundial, como con Países Bajos, contra Francia también ganaba por 2 goles de diferencia y también le empatan el partido. Vicente, te quiero agradecer por estos minutos. Quedan varios temas pendientes por charlar, así que ojalá nos podamos reencontrar en otra oportunidad. No se pierdan los cursos de análisis de Vicente. En la descripción les voy a dejar los links a donde pueden escribir, a donde le pueden preguntar cosas. Recomendado, porque yo ya estuve en uno. Espero estar pronto en otro. Te quiero mandar un abrazo, que vaya todo bien y ojalá nos podamos ver pronto. Bueno, Domingo, gracias a vos, como te dije al comienzo, por la invitación, por la charla. En otro momento seguiremos charlando seguramente, y bueno, también estás invitado para los próximos cursos. Obviamente tenerte otra vez como participante será un placer, así que un abrazo grande y que sigan los éxitos con este programa y con todo lo que emprendas. Gracias, Vicente Muglia, periodista del diario Le, especializado, y como ya nos contaba, en el análisis táctico. Gracias también al José Antonio Coca, porque nos da su música para ponerle un poco más de vida a este espacio. Gracias por estar del otro lado. Les mando un abrazo grande.